Existen muchos mitos alrededor de los activos intangibles y de cómo te pueden ayudar a ahorrar desde miles hasta millones de pesos anuales para en el pago de tus impuestos, en el pago de impuestos de tu empresa. Y esto es importante que lo podamos tener en cuenta para que podamos saber a ciencia cierta cuál es realmente un mito, cuál es realmente una cosa verdadera y sobre eso podamos tener claridad acerca de cómo tomar decisiones. Y estos mitos van desde que solamente funciona para grandes empresas, cosa que es totalmente cierto, ya que también funciona para pequeñas y medianas empresas, como también de que es un esquema totalmente ilegal, cosa que es totalmente falso también. ¿Por qué? Porque eso está previsto completamente en la ley, así como también tenemos otras alternativas que supuestamente son más seguras que otras que existen actualmente en el mercado, cosa que también es completamente falso. Lo que voy a hablar en este video es acerca de las diferencias que existen entre un bien y un activo intangible, qué podemos entender que es un activo intangible, se puede entender que es un bien intangible. Una cosa que es muy importante para poder aplicar este tipo de prácticas es poder determinar cuándo existe una evaluación, cómo se le da valor a este bien intangible para volverlo activo intangible y ya finalmente poder pasar ya a un esquema fiscal que nos puede generar ahorros de hasta el 75% de pago de ISR anualmente, por lo menos durante 7 años. Hola, soy Ricardo Renero, soy socio director de Landevan y en este canal platico sobre derecho del entretenimiento, derecho informático, así como sobre cómo explotar los bienes y los activos intangibles que ya tienes en tu empresa, así como también de otros temas relacionados a materia de propiedad intelectual. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video me voy a enfocar mucho a platicar cuáles son las diferencias entre bienes intangibles y activos intangibles, cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro. Vamos a poder identificar cómo se genera valor a través de los bienes y los activos intangibles, cómo convertir un bien intangible en un activo intangible y también vamos a poder identificar cómo poder tener una repercusión fiscal de los activos intangibles que ya tienes en tu empresa generando ahorros de hasta millones de pesos. Algo que es también sumamente importante que podemos tener en cuenta es cómo a través de los activos intangibles se puede aumentar en millones de pesos el valor de tu empresa sin necesidad de hacer ningún tipo de desembolso, sin necesidad de hacer ningún tipo de acción que te ponga en riesgo o incluso comprando facturas o incluso haciendo cualquier otro tipo de acción. Los bienes intangibles que existen en México podemos identificar que hay muchos, pero vamos a platicar de cuáles son los más significativos. Por un lado tenemos que existen las marcas, las patentes, los derechos de autor, los secretos industriales. Vamos a también poder entender que existen los avisos comerciales, que son los eslóganes que propiamente se registran. Adicionalmente, vamos a poder tener otro tipo de derechos de propiedad intelectual que en este momento no me voy a enfocar tanto en ellos. También algo que debemos entender como un bien intangible es el software. Es el software que se desarrolló en tu empresa, que se desarrolló para tu empresa y por el cual también tienes titularidad, también tienes propiedad y por el cual también se debe entender que es un bien intangible que se puede transformar en un activo intangible a través de hacer los pasos que vamos a estar platicando en este video. Si no tienes bienes intangibles en tu empresa, creo que es importante que hagamos una pausa porque estoy seguro que sí vas a tener en tu empresa, ¿no? Entonces, por un lado, hay que identificar que los bienes intangibles, para que puedan ser bienes intangibles, tienen que representar un monopolio que nos concede la ley, pero que además este monopolio puede ser reconocido por la misma ley o que puede ser otorgado. Por un lado, cuando es reconocido, vamos a hablar de dos supuestos de forma genérica, que son los secretos industriales, que por su mismo carácter de secrecía no pueden ni deben ser divulgados, y por otro lado tenemos el caso de los derechos de autor, que tanto la Ley Federal del Derecho de Autor, en el caso de México, como el Convenio de Berna, que es el tratado madre en materia de propiedad intelectual, hablando específicamente de derechos de autor, que nos permite generar esta protección a partir de que está fijado en un soporte material y por lo cual no es obligatorio el registro para poder tener protección. Sin embargo,
Y ahorita pasamos ya al segundo punto. Necesitamos hacer un registro para poder tener un reconocimiento mucho más fuerte, mucho más sólido e incluso poder iniciar acciones legales. Entonces, esto es importante que lo podamos tener en cuenta. Adicionalmente, en el caso de ciertas instituciones, como lo es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, es que necesitamos tener una concesión de parte de estas instituciones para que se pueda reconocer este derecho de propiedad intelectual y, en su caso, que se pueda reconocer primero como un bien intangible y posteriormente como un activo intangible. Estos casos son las marcas, son las patentes, son los modelos de utilidad, los diseños industriales. Y aquí quiero hacer un énfasis muy claro, los derechos de autor, si bien es cierto, no es necesario tener una protección desde ese momento que nos otorgue la autoridad, porque ya nos lo reconoce la ley, también es cierto que necesitamos poder tener el certificado de registro de obra para que pueda tener validez frente a cualquier tercero. Entonces, una vez ya teniendo esto muy claro en cuenta, ahora sí pasemos al siguiente paso. Los bienes intangibles o también los derechos de propiedad intelectual son monopolios que nos otorga el Estado para poder dar una protección que solamente nos permite a nosotros en exclusiva hacer este uso y hacer esta explotación. En caso de que no tengamos este uso exclusivo, no tenemos un bien intangible, no tenemos un activo intangible. Por lo tanto, es indispensable ir a las instituciones necesarias para poder tener esta protección y, por lo tanto, ahora sí poder tener un bien intangible y poder tener un activo intangible. Ahora bien, es indispensable que tengamos en cuenta que un bien intangible, para que pueda ser reconocido como tal, necesitamos tener la titularidad o la propiedad de estos derechos de propiedad intelectual. Si no los tenemos, necesariamente no vamos a tener ningún tipo de derecho de exclusividad y por lo tanto no vamos a poder tener ninguna situación en ese sentido. Por eso es necesario, es indispensable poder contar con el reconocimiento de la ley o con la protección otorgada por una institución como lo es el INPI o el INDAUTOR. Ahora, ya que podemos entender que para que exista un bien intangible necesitamos tener el derecho exclusivo sobre este bien intangible o sobre este derecho de propiedad intelectual, ahora sí necesitamos pasar a identificar cómo funciona un activo intangible. Los activos intangibles, para que puedan ser reconocidos, necesita tener un valor y este valor lo determina forzosa y necesariamente un corredor público que por mandato de la propia ley de la correduría pública en el caso de México, es la única persona facultada de otorgarle un valor a los bienes intangibles, de hacer una evaluación de los bienes intangibles para ahora sí convertirlos en activos intangibles. Por lo tanto, si hay una evaluación que no es expedida por un corredor público, esta no va a tener un valor jurídico necesario para que se pueda sostener frente a cualquier autoridad, incluso para ahora sí generar un ahorro para los efectos fiscales que te trae este video. Y ya comprendemos la diferencia entre un bien intangible y un activo intangible, es necesario y es fundamental que hagamos una distinción para que podamos identificar de forma genérica, digo, y esto lo voy a platicar de forma muy genérica porque para esto existe una metodología completa y factores que se tienen que tomar en cuenta para poder llevar a cabo una evaluación. Sin embargo, lo quiero hacer de forma muy entendible para todos, para que ustedes puedan comprender de mejor forma qué es y cómo funcionan para estos efectos. Por un lado, vamos a tener, y este es un ejemplo que me gusta mucho que me lo dio un maestro que me dijo, oye, a ver, para poder tener o para poder hacer una evaluación, necesitamos tener dos factores. Y por un lado, vamos a tener una marca de reciente creación, vamos a ponerle marca Patito Wow, que es una botella de agua que se llama Patito Wow, y por otro lado, vamos a tener una botella de agua que es de marca Bonafont. Y sí quiero aclarar en este momento que Bonafont no hizo ningún patrocinio al respecto, entonces esto es solamente para efectos ejemplificativos. Ahora sí, por un lado, vamos a tener que la botella de agua de marca Bonafont tiene un precio de 15 pesos. Estos 15 pesos es lo que pagamos todos en el día a día en el mercado y por la cual Bonafont obtiene una utilidad, con lo cual viene representado forzosa y necesariamente a través de
una marca y esta marca viene vinculada a un origen empresarial, que es Bonafont, eh, viene vinculada a una calidad. Sabemos que la calidad que tiene Bonafont es la suficiente. Por otro lado, tenemos identificado que la marca Bonafont tiene ciertas características que nos permiten confiar plena y ciegamente en esta marca. Por otro lado, tenemos la marca Patito Wow. Patito Wow es una marca de reciente creación que su botella cuesta 5 pesos. Estos 5 pesos, insisto, estos números son completamente hipotéticos y por lo tanto no tienen ningún alcance jurídico, pero sí quiero hacer una aclaración al respecto, ¿no? Teniendo esto en cuenta, hay que identificar que la botella de agua marca Bonafont tiene un diferencial de precio comparado contra Patito Wow de 10 pesos. ¿Eso por qué? Es una resta muy fácil. 15 pesos que cuesta la botella de agua Bonafont menos los 5 pesos que cuesta la botella de agua marca Patito Wow. Entonces, haciendo una diferencia, existe esta diferencial de precio que son 10 pesos. Esos 10 pesos nos sirven forzosa y necesariamente para poder identificar lo que se conoce al momento de hacer una evaluación como el crédito mercantil. El crédito mercantil no es otra cosa más que el diferencial de valor representado en dinero de, en este caso, de la marca que se tiene y por el cual el cliente está dispuesto a pagar más por este uso exclusivo que tiene su propietario o su titular. Entonces, ahora sí, haciendo esta distinción, es necesario y es fundamental que esto lo podamos tener en cuenta. Y ahora sí, se trata de sacar un poquito los números. Vamos a suponer que Bonafont vende solamente 1 millón de piezas al año. Y sobre este millón de piezas que tiene, vamos a hacer una multiplicación en donde son 1 millón de piezas por 10 pesos. Ahí vamos a tener 10 millones de pesos. Ahora, tenemos que identificar cuál es la vida útil que tiene esta marca y tenemos que identificar dos tipos de vidas útiles, la vida útil comercial y la vida útil legal. Hay que identificar que para estos efectos nos va a servir el que podamos identificar cuál es el tiempo de vida más corto. Ese tiempo de vida más corto hay que entenderlo como que es aquel que ya sea legal o comercialmente nos da esta pequeña diferencia. Normalmente la vida legal llega a ser más corta que la vida comercial. ¿Por qué? Porque ya que tenemos una marca que tiene cierta trayectoria, cierto camino andado, es ahora sí cuando podemos tener este pequeño diferencial entre la vida comercial y la vida legal. Entonces, una marca, recordemos que tiene una vigencia exclusivamente de 10 años y que esos 10 años se van agotando día con día con la reforma que hubo en 2020 a partir de su fecha de concesión. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto en cuenta, tenemos que pasar al siguiente paso. Y de ahí, oye, ¿cuánto tiempo nos queda de la vida legal o de la vida comercial entre el día de hoy y la fecha de vencimiento? Tenemos que identificar cuál es la diferencia que existe entre la fecha de hoy frente a la fecha de vigencia que tiene en este caso la marca. Sobre esto, vamos a suponer que tiene una vigencia todavía de 7 años este registro marcario. Entonces, por lo tanto, al momento de hacer esta, eh, esta resta y que nos da como resultado 7 años, vamos a poder tener necesariamente el poder identificar que sobre estos 7 años vamos a hacer una multiplicación. Entonces tenemos un crédito mercantil que equivale anualmente a 10 millones de pesos y que nos quedan 7 años de vida, en este caso de vida legal. Esta vida legal la vamos a pasar y la vamos a multiplicar por los 10 millones de pesos, ahí nos da un valor de 70 millones de pesos. Es decir, el valor que tiene la marca Bonafont equivale a 70 millones de pesos. Y es así como en forma general, de forma muy genérica y de forma muy simple, se logra identificar esa situación. Ahora, algo que también es fundamental que podamos tener en cuenta es que para estos efectos y lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, se necesita que un corredor público sea el que otorgue el valor a través de una póliza, que es el equivalente a una escritura pública expedida por un notario público. Ya he platicado qué es un bien intangible, ya he platicado qué es un activo intangible, también cómo se convierte un bien intangible en un activo intangible y ahora sí vamos a la parte más importante que es poder identificar
cómo se convierte, cómo se transforma en pesos y en centavos este activo intangible a través de un ahorro fiscal que nos va a poder ayudar en ese sentido. Ahora bien, es importante hacer una pequeña distinción entre gastos diferidos y cargos diferidos. El gasto diferido es, y si me permiten leer perfectamente qué es lo que dice a la literalidad, y para eso me voy a referir al artículo 32 de la ley del impuesto sobre la renta, que dice que gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar y explotar un bien por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. Y por otro lado, refiere, y esto y aquí quiero hacer la pequeña distinción, que un cargo diferido es exactamente lo mismo que un gasto diferido, nada más que aquí lo único que cambia es la vigencia que tiene el derecho de propiedad intelectual en relación a la vida de la sociedad. Entonces, es en función de eso que vamos a identificar que el cargo diferido va a tener una vida mayor a la vida de la propia sociedad. Y sobre eso vamos a hacer la distinción y vamos a poder hacer la repercusión fiscal que estamos buscando. Ahora bien, el artículo 33 también de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que se va a poder deducir anualmente a un máximo del 15% anual cuando se trate de gastos diferidos. Por otro lado, también refiere el artículo 33 que se va a poder hacer una deducción equivalente al 5% cuando se trate de cargos diferidos. Entonces, algo que es sumamente importante es poder identificar cómo vamos a encasillar este activo intangible, si como gasto diferido o como cargo diferido. En caso de que tengamos la duda, tenemos que ver la duración de la sociedad o la duración de la persona y además vamos a tener que diferenciar cuál es la vida que tiene este derecho de propiedad intelectual. Que cuando hablamos de marcas, cuando hablamos de patentes, normalmente van a ser menores a la vida, a la duración que tenga la sociedad misma o la persona misma. Cuando hablamos de un derecho de autor, en la mayoría de los casos va a ser una duración mucho mayor la, la del derecho de autor frente a la duración de la sociedad y por lo tanto lo vamos a repercutir necesariamente como cargo diferido. Entonces, sobre esto hacemos un ejercicio para poder identificar qué es lo que más conviene en ese sentido. De tal suerte que al momento de hacer esta distinción, recordemos el caso de la marca Bonafont, que vale 70 millones de pesos, de ahí vamos a poder hacer una repercusión en caso de que sea gasto diferido de 10 millones y medio que vamos a reducir de nuestra base gravable. Mientras que por el otro lado, si solamente vamos a hablar como como cargo diferido, vamos a forzosamente hacer una deducción de 3 millones y medio. Es decir, vamos a tener una diferencia anual de 7 millones de pesos. ¿Y por qué esto es así? Porque esto es lo que nos dice forzosamente la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 33. Por lo tanto, no podemos irnos a un esquema completamente diferente. Ahora, hay que tener en cuenta también que al momento de hacer y de poder identificar que tenemos un activo intangible, automáticamente va a aumentar el valor de la empresa en esa misma proporción. ¿Por qué? Porque ya se mete, si me permiten la expresión, a las tripas de la empresa y al meterse así a las tripas de la empresa es cuando ahora sí vamos a tener este valor que se aumenta por un activo que se tiene. Es como si se aportara un terreno, una casa, un carro, equipo de cómputo, lo que sea. Y eso es lo que nos permite realmente poder tener para mejor entender una mejor calidad en ese sentido. Considero sumamente importante es tener que implementar este tipo de estrategias requiere forzosamente conocimientos en materia de propiedad intelectual y conocimientos amplios algo que se requiere, algo que considero muy importante al momento de implementar este tipo de mecanismos, este tipo de planeaciones con activos intangibles, es que hay que conocer dos mundos. Por un lado, tiene que conocer a la perfección el área de propiedad intelectual para poder generar ahora sí un valor mucho mayor en relación a lo que alguien que no conoce de la materia de propiedad intelectual, que, eh, eh, que naturalmente va a generar un valor o más bajo o puede generar un valor más alto, pero con un riesgo enorme de que no salga correctamente. Y por otro lado, que conozca
el aspecto fiscal que tienen los activos intangibles, los derechos de propiedad intelectual, para ahora sí hacer una repercusión de estos en en los activos de la propia empresa. Por lo tanto, es fundamental que si quieren poder ejecutar este tipo de estrategias, lo hagan con personas que conocen perfectamente estos dos mundos. Algo que es fundamental es que tengas en cuenta que este tipo de estrategias, este tipo de planeaciones son y van a seguir siendo usadas por grandes empresas, pero también por pequeñas y medianas empresas que quieren aumentar su flujo de efectivo a través de dejar de pagar el pago de impuestos. Sin embargo, algo que te lo voy a repetir durante todo este video y si después nos vemos por fuera de este video, es la necesidad de hacer un- una, una planeación completamente orientada a cuáles son las necesidades que tienes tú en tu empresa y sobre eso armar la estrategia completa que nos permita ahora sí generarte ahorros a ti y a tu empresa y que realmente lo puedas sentir en la bolsa, pero sobre todo sin ningún tipo de riesgo.